Imagina estar atrapada, sin comida, sin agua, sin saber si alguien vendrá a salvarte. Ahora imagina que quien aparece no es una persona, sino un pequeño cachorro, con la mirada más decidida que hayas visto en tu vida. ¿Qué puede hacer un animal tan frágil frente al abandono humano? Lo que ocurrió después dejó a todo un pueblo sin palabras y al mundo con una historia que jamás olvidará. Si crees en el poder de los animales y en las segundas oportunidades, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quienes aún creen en la esperanza. Era una tarde tibia, silenciosa, en un pueblo donde los relojes parecían ir más lento. Las hojas secas del otoño crujían bajo el viento y la vieja casa de los Ortiz, abandonada desde hacía años, seguía pudriéndose lentamente al borde del camino de tierra. Nadie se acercaba a ese lugar. Los más viejos del pueblo decían que estaba maldita, que ahí, hace décadas, desapareció una mujer. Pero esa tarde, algo se movía dentro. Y no era un fantasma. Desde el sótano una voz ronca y apenas audible pedía ayuda. «Hola, ¿hay alguien?», susurraba entre sollozos una mujer, golpeando las rejas oxidadas con una piedra. Tenía la cara sucia, los labios partidos. Llevaba 3 días atrapada. Nadie sabía que estaba allí. Ni siquiera ella recordaba cómo llegó exactamente. Solo recordaba correr, escapar y luego oscuridad. Y entonces lo vio. Primero fueron unas patitas pequeñas, después un hocico curioso y finalmente unos ojos enormes y brillantes. Un cachorro mestizo de orejas caídas y patas torpes la miraba sin miedo, como si ya la conociera. «Hola», susurró ella, arrastrándose hacia los barrotes. «¿Tú también estás solo?». El cachorro soltó un ladrido corto, se paró en 2 patas y apoyó las delanteras sobre la ventana enrejada. La mujer estiró la mano entre los barrotes, temblorosa. El perrito se acercó y le lamió los dedos. Ella rompió en llanto. No era solo la desesperación, era esa caricia inesperada, ese contacto con No tenía collar, estaba flaco, también parecía abandonado, y sin embargo, no se iba. Se quedó allí, moviendo la cola, mirándola como si entendiera todo. «Por favor, no te vayas». Pero el cachorro no se fue. Dio un par de vueltas, olfateó el marco de la puerta y comenzó a rascar la tierra con furia. La mujer lo miró desconcertada. ¿Qué estaba haciendo? Intentaba cavar, como si quisiera llegar hasta ella. Los ojos de la mujer se abrieron por completo. Por primera vez desde que cayó en esa trampa, sintió algo parecido a la esperanza. Ese animalito no era un simple perro callejero, era el principio de algo, aunque nadie lo supiera todavía. La mujer se llamaba Clara Medina. Tenía 33 años y llevaba semanas huyendo de alguien. Su ropa rota, su cuerpo cubierto de pequeños moretones, su mente hecha pedazos. Clara había llegado al pueblo buscando refugio. Le hablaron de una casa vieja, abandonada, que podía servirle para esconderse por unos días. No sabía que al bajar al sótano, la puerta de hierro, vencida por el óxido, se cerraría detrás de ella, sellándola adentro como un ataúd sin fecha. Y nadie la buscaba. No tenía familia, no tenía amigos, solo una vida que intentaba olvidar. Un nombre que ya ni quería pronunciar. Pero el cachorro seguía allí. Pasaban las horas y no se iba. Se quedaba echado frente a la bodega, ladrando de vez en cuando. En las noches dormía pegado a la reja, como si supiera que su presencia le daba fuerzas a Clara. El segundo día, Clara ya no podía hablar, tenía la garganta seca, pero su llanto silencioso encontraba eco en los ojos del perro. «Te llamaré Faro», susurró con un hilo de voz, mirando sus ojos luminosos, «porque eres la única luz que me queda». Faro se levantó, dio un par de saltos, como si entendiera. Luego volvió a su misión: rascar, rascar, rascar. Clara no sabía que en el pueblo alguien comenzaba a notar su ausencia. Un joven llamado Elías, que la había visto por última vez en el almacén del pueblo, comenzó a preguntar por ella. Algo no le cerraba.
Clara era tímida, sí, pero no desaparecería sin más. Al pasar por la vieja casa Ortiz, oyó un ladrido. Fuerte, repetido, insistente. Elías se detuvo. Faro lo miró desde la entrada trasera. Ladró, corrió hacia él y volvió a la reja. El joven se acercó con cautela, vio las marcas en la tierra, luego, entre los barrotes, la vio. «Señorita, ¿está bien?». Clara intentó hablar, pero solo asintió con la cabeza, llorando. Faro ladró con fuerza, dando vueltas. Elías sacó su sin señal. Corrió al pueblo en busca de ayuda. 20 minutos después, una camioneta con 2 bomberos y un policía local llegaba al lugar. Forzaron la puerta. El metal cedió. Clara cayó en brazos de uno de ellos. Faro no dejaba de ladrar. Uno de los bomberos se agachó para acariciarlo. «¿De dónde saliste tú, héroe?». Clara, en medio del delirio, alcanzó a susurrar: «Él me salvó». Y así comenzó todo. El hospital municipal no estaba preparado para lo que vio. Clara llegó deshidratada, con algunos hematomas antiguos en las costillas y señales claras de abandono emocional. No tenía documentos, tampoco quiso decir mucho. Solo pidió que dejaran entrar al perro. «Sin él, no me quedo aquí». Faro, cubierto de tierra, con una oreja doblada y los ojos atentos, se convirtió en su único ancla con la realidad. El médico de guardia, un hombre mayor de nombre Horacio, entendió. Aceptó que el perro la acompañara durante la observación, aunque fuera contra protocolo. «He visto cuerpos rotos que sanan rápido, pero las almas rotas, esas necesitan algo más», murmuró mientras firmaba el permiso especial. Clara dormía por primera vez en paz. Faro, echado a su lado, no se movía, ni cuando entraban enfermeros, ni cuando alguien intentaba acercarse demasiado. Solo gruñía bajito, sin agresión, como diciendo: «Está bajo mi cuidado». Elías, el joven que la había encontrado, volvió al día siguiente. Quería saber si ella estaba bien. La vio a través del vidrio, acariciando al cachorro. No entró, pero prometió no alejarse. Mientras tanto, los rumores crecían. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba sola? ¿Qué hacía en la casa de los Ortiz? Una asistente social llegó al hospital. Clara no hablaba, solo escribía cuando tenía fuerza. «No tengo a nadie, no me busquen, solo quiero empezar de nuevo». Pero algo más llamó la atención de la trabajadora social. Las marcas en el cuerpo no eran recientes y no parecían caídas, eran golpes. Clara estaba escapando de alguien. El miedo aún vivía en sus pupilas. Faro lo sentía también. Cada vez que se oía una puerta cerrarse fuerte, el perro se paraba, alerta, como un escudo. Horacio, el médico, fue el primero en hablar con suavidad, sin presionar. «Clara, no tienes que contarlo todo hoy. Solo quiero saber una cosa. ¿Quieres ayuda?». Ella tardó minutos en responder, pero cuando lo hizo, no fue con palabras. Fue acariciando a Faro, con una lágrima cayendo por su mejilla, y asintiendo. Esa fue la primera señal de que quería sanar. Pasaron los días. Faro fue vacunado por orden del hospital, alimentado, bañado por voluntarios, pero siempre volvía a dormir junto a la cama de Clara. Nadie sabía de dónde había salido. No tenía chip, nadie lo reclamaba. Clara comenzó a hablar poco a poco, primero con Elías en agradecimiento, luego con Horacio, después con una terapeuta llamada Lucía. Contó fragmentos, no el todo. Lo suficiente para entender que había huido de una pareja violenta, que había vivido años bajo amenazas, lejos de su familia, que ni sabía si aún existía, y que una noche simplemente corrió. Caminó por días, tomó autobuses sin rumbo, hasta que llegó a ese pueblo donde nadie la conocía. Se escondió en la casa abandonada, esperando pensar, y quedó atrapada. Faro no era parte del plan, no era suyo, solo apareció. Pero desde entonces no la dejaba sola. Lucía, la terapeuta, notó algo interesante. Cuando Clara hablaba de su pasado, temblaba, se cerraba.
Hablaba de Faro, sonreía, se abría. El cachorro se convirtió en parte del tratamiento. Lo entrenaron para ser perro de apoyo emocional. Clara, aún frágil, se involucró en el proceso. Aprendía rápido. Ambos lo hacían, como si sanar fuera más fácil cuando lo hacían juntos. El pueblo, al principio receloso, comenzó a verlos con otros ojos. Una mujer que renacía, un perro que la acompañaba. En una de las sesiones, Lucía preguntó: ¿por qué crees que él no se fue? Clara respondió sin pensar: porque no estaba perdido, me estaba buscando a mí. Y esa frase se quedó flotando en el aire como una verdad más grande que cualquiera de las heridas. El pueblo se llamaba San Ignacio del Valle. Era pequeño, con apenas 1500 habitantes. Todos se conocían o creían conocerse. La llegada de Clara y la historia del perro que la rescató fue tema de conversación en cada esquina. Primero fueron los murmullos. Dicen que vivía en la casa de los Ortiz. Fue el perrito quien la salvó. ¿Lo puedes creer? Ella tiene algo en la mirada, algo roto. Pero luego vinieron los gestos. La señora Miriam, de la panadería, comenzó a enviarle pan fresco cada mañana al hospital. Don José, que tenía una tienda de telas, ofreció ropa sin costo. Y los estudiantes del colegio organizaron una colecta para comprarle una camita nueva a Faro. La historia tocó una fibra que nadie esperaba, porque todos, de algún modo, habían conocido a alguien que sufrió en silencio, que se escondió en lugares oscuros, sin pedir ayuda. Elías fue quien organizó una reunión comunitaria. No podemos permitir que alguien llegue hasta este punto sin que lo notemos, dijo ante 20 vecinos reunidos en el centro cultural. Propusieron crear una red de apoyo para mujeres vulnerables. Lucía, la terapeuta, ofreció talleres gratuitos. Se activaron grupos de voluntarios. Por primera vez en años, San Ignacio parecía mirar hacia adentro y despertar. Clara aún no podía asistir a las reuniones, pero sabía lo que pasaba. Y cuando Lucía le contó que todo empezó por ella, por Faro, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Yo hice eso?, preguntó incrédula. Tú y él, respondió la terapeuta. A veces solo hace falta que alguien rompa el silencio para que otros escuchen. Y Clara, por primera vez en su vida, sintió que su dolor tenía un propósito. A medida que Clara sanaba, comenzaron a aparecer piezas del pasado que ella misma había olvidado. Pesadillas, recuerdos vagos, palabras sueltas que salían sin aviso. Lucía decidió intentar una técnica llamada terapia narrativa. Le propuso a Clara escribir su historia, sin filtros, como quisiera. Lo hizo. Con la mano temblando, cada noche escribía una página. A veces no pasaba de una línea. Otras escribía hasta que le dolía el pecho. Faro se echaba a su lado, como siempre, pero fue en una de esas sesiones de escritura cuando algo cambió. Clara recordó un nombre: Alfredo. Lucía la miró con atención. ¿Quién es Alfredo? Clara bajó la vista. El dueño de la casa donde me escondí antes. Era amigo de él. Aquel nombre trajo otros, una dirección, un lugar que Clara creyó haber dejado atrás. Lucía entendió que no era solo una historia de violencia doméstica. Había encubrimiento, personas que sabían y callaron, lugares donde la protegieron y otros donde la traicionaron. Decidieron ir a la policía. El comisario Reyes era escéptico al principio. Historias así eran difíciles de probar, pero cuando vio las cicatrices, cuando leyó los papeles, cuando supo de la reclusión en el sótano, algo cambió en su rostro. Esto no puede quedar así. Abrieron una investigación, buscaron antecedentes, encontraron denuncias viejas, archivadas, en otro estado. Alfredo figuraba en ellas, también el nombre de su pareja. Lucía sabía que remover ese pasado podía poner en riesgo a Clara, pero ella no dudó. Si me callo, puede haber otra como yo. No lo permitiré. Y así, la historia de Clara dejó de ser solo una historia de supervivencia.
se convirtió en un llamado a la justicia. Faro, como siempre, a su lado. Un faro, sí, pero ahora también un guardián del camino hacia la verdad. Cuando la denuncia formal se presentó, la fiscalía local dudó. Casos así, sin pruebas contundentes recientes, eran difíciles de sostener. Pero Lucía, la terapeuta, insistió en que los testimonios de Clara y los documentos anteriores bastaban para abrir un proceso. Fue entonces cuando surgió algo inesperado. Una mujer, llamada Mónica, apareció en la comisaría tras ver un cartel comunitario sobre violencia de género. Reconocía el nombre de Alfredo. Había sido su jefe años atrás. Ella también había sido acosada. También había callado, también se había ido, y no era la única. En una semana, otras 3 mujeres se acercaron. Las historias coincidían. Un patrón de abuso, intimidación, silencios comprados o sembrados con miedo. El comisario Reyes entendió que ya no se trataba solo de proteger a Clara. Había un patrón, un sistema. La fiscalía reabrió el caso con fuerza. Alfredo fue citado a declarar, negó todo, dijo que no conocía a Clara, que nunca vivió en ese pueblo, pero sus mentiras cayeron rápido. Fotos antiguas, testimonios, registros telefónicos. La comunidad se movilizó. Elías lideró una marcha pacífica frente al juzgado. Mujeres con pañuelos lilas, hombres con carteles que decían "no en nuestro nombre". Faro, con un pañuelo al cuello, caminó al frente junto a Clara. Ese día, frente a todos, Clara habló por primera vez en público. Yo estuve atrapada. En un sótano, sí, pero también en una relación. En el miedo, en la culpa. Hoy ya no. Hoy tengo voz y tengo un perro que me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, alguien puede encontrarte. El silencio fue total. Luego, aplausos, lágrimas y una promesa colectiva. Nadie volvería a callar. Tras meses de proceso, Alfredo fue procesado formalmente por múltiples delitos. El caso se convirtió en ejemplo regional. Clara fue llamada a hablar en radios, en reuniones, incluso en escuelas. Pero ella no quería fama, solo quería paz. El municipio, con ayuda de donaciones, le ofreció una casa pequeña en las afueras del pueblo. Sencilla, con un jardín amplio, perfecta para Faro. Clara aceptó con humildad. Lloró al cruzar la puerta. Por primera vez en su vida tenía un hogar, no un escondite, no una casa prestada, un lugar que podía llamar suyo. Faro exploró cada rincón. Cavó su hoyo favorito bajo el limonero. Clara le puso una placa en la entrada. Aquí vive un héroe de 4 patas. Lucía seguía viéndola, aunque ahora como amiga más que como terapeuta. Elías, cada vez más presente, ayudaba con el mantenimiento. Y poco a poco, la vida encontraba ritmo. Clara comenzó a estudiar. Quería formarse como técnica en asistencia social. Su experiencia no sería solo una cicatriz, sino una herramienta. Faro también tenía una nueva rutina. Iba con Clara a la plaza, visitaban la escuela local, incluso asistían a talleres de lectura donde los niños leían en voz alta para él. Una tarde, mientras miraba el atardecer, Clara le habló al perro. ¿Sabes? Me salvaste, pero no solo por sacarme del sótano. Me salvaste de mí misma, de lo que creía que merecía, de lo que me dijeron que era. Faro se acercó, apoyó su cabeza en su pierna y cerró los ojos. En ese gesto simple estaba toda la respuesta. Lo que comenzó con un rescate y una denuncia se transformó rápidamente en algo mucho más grande. Clara, con su voz serena pero firme, empezó a ser buscada por otras mujeres. Mujeres con historias parecidas, que también habían sentido miedo, culpa, vergüenza. Ella las escuchaba, al principio en silencio. Luego comenzó a guiarlas. El municipio, conmovido por su transformación, le ofreció apoyo para fundar un espacio comunitario. Así nació el Círculo Faro, un grupo de contención y reconstrucción. Allí, cada semana, mujeres se sentaban en círculo y en el centro, siempre él. Faro, el perro que no hablaba,
pero que con su sola presencia lo decía todo. Clara empezó a estudiar asistencia social. Daba charlas en escuelas, colaboraba con voluntarias y cada tanto recibía cartas de otras sobrevivientes. El pueblo la miraba con respeto. Faro, más viejo pero igual de atento, seguía acompañándola a cada paso. Ya no era solo una sobreviviente, era una guía y él, su guardián silencioso. Una tarde, mientras acomodaban mantas para una nueva reunión, Clara se detuvo y lo miró. «¿Te diste cuenta, Faro?», dijo acariciándole el lomo. «Lo que hiciste no fue solo salvarme, fue cambiar la historia de muchas». Faro levantó la cabeza, tenía la mirada cansada, pero aún brillaba. El brillo de quienes saben que su misión está casi cumplida. Faro envejecía. Lo hacía con dignidad, como todo sabio. Caminaba más lento, comía menos, dormía más. Pero cuando alguien lloraba en el círculo, él siempre estaba ahí. Se acercaba, apoyaba su hocico en una rodilla temblorosa y se quedaba. Fue en una de esas tardes de otoño que Clara notó algo distinto. Faro no se levantó cuando entró. Su respiración era más pesada. Lo llevó al veterinario. Insuficiencia renal. Le quedaban semanas. Clara regresó en silencio. Lo acostó en su cama. Él la miró con amor, sin miedo, como quien ya sabe que el final es solo un cambio de forma. Durante las siguientes noches, Faro recibió visitas. Mujeres que lo abrazaron, lo peinaron, le hablaron al oído. Cada una de ellas tenía una historia que comenzó con él. Algunas habían encontrado trabajo, otras amor, otras simplemente paz. La última noche, Clara se acostó con él bajo las estrellas. Le contó su historia una vez más, como si él no la supiera. Le habló del sótano, de la primera vez que lo vio, de cómo todo cambió. Y Faro, como siempre, escuchó. Murió al amanecer, tranquilo, con la cabeza sobre su pecho, como si se durmiera. Lo enterraron bajo el limonero, en el jardín. Clara colocó una piedra sencilla con una inscripción. Faro, el que no habló, pero lo dijo todo. Desde entonces, cada vez que una nueva mujer llegaba al círculo, miraba ese árbol y sabía que estaba en un lugar seguro, porque a veces el legado más profundo no se grita, se siente.